Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jimena, soy infectóloga del Hospital Italiano. En esta ocasión vamos a dar una actualización de infección de piel y partes blandas en el contexto del curso que ustedes eh, están realizando. Bien. Como objetivo de esta clase, poder brindarles las herramientas para hacer un diagnóstico o un tratamiento oportuno de las IPPB, que son infecciones de piel y partes blandas más frecuentes. En este caso vamos a hablar más que nada de erisipela y celulitis, las medidas preventivas, cuando se requiere profilaxis o no, y sobre todo, y muy importante, el SAMR de la comunidad, su diagnóstico, tratamiento y posterior decolonización. Para darles a modo de concepto general, las IPPB son un motivo de consulta frecuente, ya sabrán para todos los que trabajan en atención primaria u hospitalaria, junto con la, ITU y infecciones respiratorias, ¿sí? Estas infecciones abarcan desde procesos que pueden ser banales hasta procesos muy graves con infecciones de piel y partes blandas que puede llegar hasta lo necrotizante y la falla multiorgánica. Las infecciones de piel y partes blandas, si no se tratan, tienen una alta tasa de mortalidad, por lo que hacer un tratamiento precoz es importante. Las infecciones de piel y partes blandas abarcan todo lo que es, obviamente, desde la piel, anexos cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascia y el músculo estriado, de acuerdo a cuál de ellas se trate. Hay múltiples clasificaciones, la verdad no me parecía relevante ponerlas todas acá, porque es más engorroso, que es lo que les va a dar la práctica clínica, ¿sí? En realidad se dividen en infecciones de piel y partes blandas que pueden ser purulentas o no purulentas, hay otras que dicen que pueden ser leves, moderadas y graves, otras superficiales o simples, superficiales, simples, profundas o complicadas, ¿sí? Y la otra que es la que más se utiliza, necrotizantes o no necrotizantes, ¿bien? La que vamos a utilizar acá es la de necrotizantes o no necrotizantes, sin necrosis o con necrosis. Sin necrosis vamos a hablar de la erisipela y la celulitis más que nada, que son las más comunes y frecuentes. Y después tenés la con necrosis, que es la celulitis necrotizante, etc. Muy bien. Acá hay un cuadro que les va a servir para todo, de acá en adelante, ¿sí? Que diferencia lo que es las no necrotizantes, que son las superficiales, o las infecciones de partes blandas no purulentas, todas esas clasificaciones, para hablar de lo mismo, que en realidad es la erisipela y la celulitis, ¿sí? Difíciles de diferenciar para cualquiera, eso está claro. Lo importante es saber que es una placa eritematosa caliente, que tiene edema local y habitualmente son dolorosas, y es una infección aguda de la piel. Acá este cuadro les va a diferenciar, bueno, obviamente la erisipela afecta a la dermis superficial, la celulitis habitualmente afecta a la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Lo más relevante y lo que lo van a diferenciar en todos los artículos que lean es que una es de bordes netos, que se le dice, o piel de naranja, como que está mucho más definida, y la celulitis es, o sea, de bordes mal definidos y puede estar en toda la extensión del miembro que esté afectando, ¿sí? La celulitis es más frecuente en miembros inferiores, la erisipela se puede dar en otras partes del cuerpo y habitualmente es unilateral. El germen de la erisipela es a la cabeza, los estreptococos, tanto del grupo B, C y el streptopiógenes, ¿sí? Y menos frecuencia el aureus. Y en la celulitis, habitualmente el piógenes y el aureus son los más frecuentes, ¿sí? A la cabeza el Staphylococcus methicillino resistente. Estas son dos imágenes para que las puedan comparar. Obviamente cada paciente va a tener una presentación diferente, por lo que es difícil ponerles una foto que les haga más fácil a ustedes diferenciar una de otra. Pero bueno, la erisipela, ahí como podemos ver, tiene un borde bastante definido, eso se puede llegar a apreciar. La celulitis es como más generalizada, puede tener algunos cuadros de ampollas, depende del cuadro que se presente. Vamos a hablar primero un poquito de la erisipela.
En cuanto al diagnóstico de la erisipela, aparte de clínico, o sea, que es lo que estamos viendo, como en la foto anterior, ¿sí? Siempre hacer un laboratorio completo, PCR, CPK, eritro, hemograma, ¿sí? Eso es como a término general, función renal, por supuesto, por el tema del inicio de antibióticos. Después está el tema de los hemocultivos, ¿sí? No se pide a todos los pacientes, en términos generales, los hemocultivos, porque no se vio que haya tenido un mayor rédito, ¿sí? Diagnóstico, ni que nos redirija el tratamiento antibiótico en pacientes que no están graves. Sí, obviamente tienen rédito o pueden llegar a tener rédito en pacientes con sepsis o shock séptico, en pacientes diabéticos mal controlados y en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en neutropénicos o HIV, ¿sí? Y en mayores de 65 años por el riesgo en sí. La punción o la biopsia por punción de la erisipela, ¿sí? No está, no se hace en todos los casos, sí está indicada en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes neutropénicos, ¿sí? Como pueden ver a la derecha, los métodos más utilizados son el cultivo del contenido de las lesiones, o sea, el destechamiento de las lesiones y mandar a cultivo, ¿sí? Aunque tiene un bajo rédito, menos del 5% de los casos. El cultivo del aspirado de alguna de las lesiones con solución salina. Y después el que mayor rédito tiene es la biopsia de la lesión, que puede llegar hasta un 30% de rédito diagnóstico. ¿Okay? En cuanto a la ecografía y la tomografía, la erisipela no está tan indicado porque no genera grandes colecciones o algún tipo de colección. Habitualmente las celulitis son las que pueden generar colecciones, vamos a ver más adelante. Por lo que si no les queda claro, lo que sí se puede hacer es una ecografía y si ven que el compromiso es mayor o que tiene antecedentes de erisipela a repetición y piensan que pueden tener compromiso óseo, pueden indicar una tomografía. Pero en términos generales, la erisipela, como bien lo dice su definición, es de la derme superficial, ¿sí? Por lo que no tendría que tener compromiso osteoarticular. El tratamiento de la erisipela, hacer de la derme superficial, bueno, siempre cefalosporina de primera a la cabeza, ¿sí? O penicilinas, o sea, cefalexina, amoxicilina o amoxiclavu. Amoxiclavu más menos clindamicina, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La clindamicina, como saben, es más que nada para el streptopiógenes, ¿sí? Si no pensamos en eso, con cefalexina o amoxicilina estaríamos bien. Esto en términos de vía oral, ¿sí? Después, en términos de endovenoso, ¿sí? Si el paciente lo van a internar, más que nada ampicilbactam es lo que más usamos, cefalosporina de primera, pero de forma endovenosa, que tenés la cefasolina o la cefalotina, y hay pacientes que no se internan, pero le quieren dar una dosis de penicilina y controlarlo, eso también se podría llegar a hacer o se puede hacer. Hay mucha gente que decide indicar penicilina G, 2.4 millones de unidades por única vez, ¿sí? Y controlarlo, ¿sí? A las 3 semanas o al mes. Esto se vio que en varios estudios tiene mayor tasa de fracasos terapéuticos, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la higiene y las condiciones del paciente, porque se le indica una dosis de penicilina y el paciente no vuelve a la consulta, pues de otro lado, y uno no puede ir valorando la evolución del paciente. Por lo tanto, no es un régimen de los que más se utilicen. Las quinolonas, por supuesto, no las recomendamos para un episodio agudo, ¿sí? Por la tasa de resistencia, sobre todo al Staphylo aureus, ¿sí? Y la duración del tratamiento, pongo de 7 a 14 días porque todo el mundo todavía tiene en la cabeza los 14 días para las infecciones de piel y partes blandas, pero en realidad todos los estudios que se han visto en todos los últimos consensos y los últimos congresos, se vio que el lema de shorter is better, hay un cuadrito muy interesante que no se los puse, pero de todas las enfermedades, el tratamiento prolongado versus el tratamiento acortado no ha demostrado mayor mortalidad, por lo que hacer un régimen de 7 a 10 días en una erisipela sería más que suficiente. En cuanto al tratamiento de las recurrencias, en la erisipela, ¿sí?
obviamente hay mayor riesgo de recurrencia según los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿sí? Las recurrencias se definen como episodios que se producen 2 o más episodios en 6 meses. Eso es el diagnóstico de una erisipela recurrente, ¿sí? Acá sí se usa y se sigue utilizando la penicilina benzatínica de 1.2 a 2.4 millones de unidades, que esta habitualmente se la dan cada 3 o 4 semanas al paciente. Vean que los niveles de evidencia de estos, ninguno es un nivel de evidencia alto, son todos B y D, ¿sí? Pero porque no hay muchos estudios que hablen sobre cómo les va en la progresión a los pacientes que se les hace profilaxis o no según la recurrencia de la erisipela. En primer lugar la PENI, como dijimos. En segundo lugar los macrólidos, ¿sí? Que solo están indicados en pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos, ¿sí? Porque hay mucha resistencia del streptopiógenes en la actualidad, ¿bien? Y si no, como última opción, como categoría D, la penicilina G sódica, 10 millones de unidades, día, durante 10 días cada 3 meses. Esto es muy invasivo porque hay que aplicar la penicilina durante 10 días al paciente y bueno, le puedes repetirla cada 3 meses. La verdad que no tiene una indicación precisa, no es de lo que más utilice, pero en la bibliografía está descrito. Siempre lo más efectivo, ¿sí? Aunque no sea 100% exitoso, pero lo que más le podemos recomendar al paciente para disminuir o para evitar las recurrencias es mejorar los factores locales, ¿sí? Y generales del paciente, ¿sí? El drenaje linfático, evitar los edemas, evitar la insuficiencia venosa, ir al flebólogo si es que lo necesita, todo lo que sea para mejorar la circulación de las piernas, si es obeso, bajar de peso, el consumo de sal, la toma de líquidos, todo lo que se pueda hacer el paciente para mejorar su circulación le va a ayudar muchísimo. Eso en cuanto a la erisipela. En cuanto a la celulitis, esta es una infección aguda cutánea del tejido celular subcutáneo, como bien lo dijimos, más profunda que la erisipela. Habitualmente puede estar o no asociada a úlceras, a heridas, a lesiones por rascado, a lesiones por objetos cortopunzantes, ¿sí? Importante diferenciar la celulitis común de lo que es una fascitis necrotizante o una miositis. Se van a ver muy diferente, digamos, la fascitis necrotizante o la miositis va a tener todo comprometido, el músculo, ¿sí? Que puede llegar hasta la fascia interna, con color negruzco, amarronado o con salida de secreción purulenta o de mal olor, así que no es tan difícil de diferenciarlo. Sí es difícil de diferenciar la erisipela de la celulitis, pero el tratamiento no varía tanto, por lo que no es tan grave. Los factores predisponentes, como les dije recién en lo de la erisipela, la diabetes, por supuesto, es más frecuente que un paciente diabético tenga celulitis, pero no es un factor de riesgo independiente, ¿sí? La obesidad, los edemas de miembros inferiores, la inmunosupresión, los pacientes HIV, los pacientes que usan drogas endovenosas sobre todo, los pacientes que han tenido celulitis previa, siempre queda como una predisposición a volver a tenerla, las mordeduras de animales no tratadas o maltratadas, ¿sí? Picaduras de insecto, etc. El diagnóstico de la celulitis, al igual que la erisipela, es clínico inicialmente. Como vamos a ver, podemos hacer algunos estudios por imágenes para ayudar, ¿sí? A ver que no tengan complicaciones más que nada, ¿sí? Por ejemplo, una placa, por ejemplo, si es del pie, una placa de pie simple, una radiografía, ¿sí? Lo que puede ayudar es a diferenciarla con una celulitis necrotizante, por la presencia de gas, ¿sí? Las celulitis necrotizantes siempre va a estar rodeado el tejido celular subcutáneo por presencia de alguna burbuja de gas que nos haga sospechar que no es solo una celulitis simple. Ecografía y tomografía, como les dije anteriormente, para colecciones, más que nada si necesitan drenaje o no. La reso, mucho más avanzada, obviamente esto ayuda para diferenciar, para diagnosticar que sea una celulitis con una osteomelitis o que ya sea una fascitis necrotizante más avanzada. Los hemocultivos tienen bajo rédito, son positivos solamente entre el 2 al 5% de los casos, ¿sí?
No está indicado como método diagnóstico en personas inmunocompetentes, ¿sí? Ya que el tratamiento, o sea, no nos va a ser modificado. Sí, en personas inmunocomprometidas, sí, van a servir mucho porque ellos tienen mayor tasa de incidencia de bacilos negativos, ¿sí? Por lo que nos puede llegar a modificar el tratamiento, ¿bien? Eh, Se puede hacer, como en el caso de la celulitis, una punción aspiración por aguja, ¿sí? Se ha visto que en el 20 a 30% de los casos son positivos, ¿sí? Está indicada sobre todo cuando sospechamos infección por SAMR, en pacientes inmunosuprimidos, en lesiones que no terminan de mejorar con el tratamiento antibiótico normal, porque podemos pensar que tiene una infección por algún germen atípico, ¿sí? Cuadros que son severos y que ya desde el primer momento el paciente ya viene con una inestabilidad hemodinámica, por lo que necesitamos tener un rédito diagnóstico para después poder redirigir el tratamiento, ¿sí? En todos estos casos, realizar la punción tiene un nivel de evidencia A, así que es imperioso hacerlo, ¿sí? Importante tener en cuenta que bajo ningún concepto hay que retrasar la decisión quirúrgica, ¿sí? Si el paciente a la evaluación inicial tiene signos de compromiso, hay que hablar con el traumatólogo o el cirujano, lo que tengan a mano, para ver si tiene necesidad de entrar a quirófano, más allá del tratamiento antibiótico que se elija. Por supuesto hay que ver los criterios de internación que tenga o no el paciente, ¿sí? No todo se puede manejar ambulatorio como ya sabemos, esto es para el caso de celulitis o erisipela por igual. Hay que ver la gravedad del cuadro clínico, ya sabemos si tiene la presión baja, si tiene falla renal en el laboratorio, si tiene leucocitosis. Hay que ver cómo es la herida, ¿sí? Si es una herida penetrante, cómo fue, o sea, si fue con algo de metal, si fue con algo de madera, si fue en el agua, si fue en el barro, ¿sí? Que eso nos va a orientar de que puede tener un germen más complicado, ¿sí? Si tiene colecciones o no, o si la celulitis nos parece muy extensa o que puede llegar a necrosar. El resto de las comorbilidades son como los factores de riesgo, ¿no? Obesidad, inmunosupresión, diabetes, pacientes que estén postrados y no se muevan, ¿sí? En cuanto a la edad, no hay, la verdad es que no hay estudios que demuestren que en los mayores de 65 años hay mayor mortalidad en un tratamiento ambulatorio que en los pacientes que se internan. Eso no está la verdad del todo estudiado. Uno puede pensar que al tener mayor edad tiene mayor probabilidad de que les vaya mal, pero eso no está estudiado en cuanto a la mortalidad, así que no es un factor dependiente para una internación o no. En cuanto al tratamiento de la celulitis, sí, obviamente pensamos como en los gérmenes más frecuentes, ¿no? Que es lo que dijimos adelante. Más frecuente está Staphylo aureus, meticilino sensible o Strepto A, B o C o Piógenes, ¿no? Staphylo aureus, METI-R hablamos después porque es un tema aparte, ¿ok? Staphylo aureus, METI-S, Strepto A, B, C, Piógenes, cefalosporina de primera generación, cefazolina, cefalotina o cefalexina, estaría bien. AMS o amoxiclau, depende si lo van a internar o lo van a mandar a la casa, con buen nivel de evidencia, ¿sí? Tener en cuenta infecciones severas que pensemos que es por estreptopiógenes, ¿sí? Se tiene valor agregar la clindamicina, ¿sí? Al esquema inicial, con buen nivel de evidencia. No porque la penicilina no sea, el estreptopiógenes no sea sensible a penicilina, sino porque se ha demostrado en muchos estudios que la combinación de amoxi o cefalosporina más clindamicina tiene menor mortalidad en infecciones graves, ¿sí? En alérgicos, bueno, si se va a internar vancomicina, ¿sí? O si lo van a mandar vía oral, puede ser clindamicina o macrólidos. Recordar que clindamicina y macrólidos, puse banco, pero no es banco, perdón, que la clinda y los macrólidos tienen un aumento de la resistencia al estreptopiógenes de la comunidad, así que usarlos con precaución o adicionar otro antibiótico, no solo clinda o macrólidos, ¿sí? Puede ser, los últimos estudios avalaron el uso de la levofloxacina,
que habitualmente, como les digo, por la resistencia no lo usamos, pero en caso de alérgicos se puede hacer un régimen combinado de Clinda levofloxa o algún macrólido y levofloxa, en caso de que no sea para internar y no le quieran indicar vancomicina porque no se va a internar. Como bien dije, para hablarlo aparte, porque es un problema emergente, el SAMR de la comunidad, ¿sí? Hay que ver bien cuáles son las personas que ya tienen riesgo conocido para infecciones por SAMR de la comunidad o pensarlo en este tipo de pacientes, ¿sí? Por ejemplo, convivientes de un paciente que tuvo o tiene una infección por SAMR, en los niños, que es mucho más frecuente este SAMR, en pacientes que tienen o tuvieron contacto frecuente con hospitales, ¿sí? Pacientes que estuvieron internados, que cursaron internación en guardia, en la terapia intensiva o tienen una internación previa reciente, en todo lo que es presos, soldados, sobre todo por el nivel de hacinamiento, ¿sí? El usuario de drogas endovenosas y obviamente los deportistas, pero porque generan sobre todo los que tienen, no los individuales, sino los que hacen deportes de contacto, que tienen mayor contacto con la piel de otros pacientes, ¿sí? De otras personas, no pacientes. Bien. No les puedo hablar de cifras porque no hay un porcentaje exacto, por lo menos no hasta la última revisión que se hizo en el 2021, que es este consenso, de cifras exactas de la Argentina de incremento de porcentaje de infecciones por SAMR de la comunidad, pero sí se vio en todas las guardias, en todos los lugares, que todos los años que pasan se van incrementando los reportes de infecciones por SAMR de la comunidad, ¿sí? Así que las últimas publicaciones evalúan el costo-beneficio de adicionar al tratamiento empírico de SAMR, cobertura para SAMR de los pacientes. Así que a partir de este estudio de prevalencia que se hizo, que hay un 40% más de SAMR de la comunidad, surge las recomendaciones que les voy a decir ahora, las pautas generales que se pueden tener en cuenta para ver si requiere un paciente de la comunidad con una celulitis o una erisipela adicionar tratamiento para SAMR o cambiar uno de los betalactámicos por el tratamiento para el SAMR. Por ejemplo, infecciones leves cutáneas, se pueden mantener los tratamientos tópicos habituales, si es leve ni siquiera requiere antibióticos por boca, ¿sí? En caso que la infección haya que drenarla, ¿sí? O que tenga algún absceso concomitante para drenar, debe drenarse, ¿sí? Mandar a cultivo lo que se pueda mandar al cultivo, y en muchos casos, si el drenaje es total, ¿sí? Sería un tratamiento suficiente, ¿sí? No habría que agregar un antibiótico a eso. En caso de que sea una lesión extensa, de que no sea pasible del drenaje, que esté rodeado todo el tejido celular subcutáneo con celulitis, ¿sí? Recomiendan como 1A el uso de antibióticos endovenosos, ¿sí? Pero podés seguir utilizando betalactámicos, ¿sí? O sea, le podés poner AMS si lo vas a internar, porque habitualmente el tipo de pacientes se internan, podría ir bien con AMS. Ahora, si es un paciente que tiene, aparte de la celulitis, fiebre, hipotensión, leucocitosis y pertenece a uno de los grupos de riesgo que les dije anteriormente, el tratamiento empírico debería incluir cobertura para SAMR. En este caso, ahora vemos cuáles son las opciones, pero en este caso la vancomicina es de los de primera línea que se siguen usando, ¿sí? Entonces, si la gravedad y el riesgo justifican la internación, como le dije, vancomicina en primer lugar, y por supuesto ahora hay muchos antibióticos que se están utilizando que son muy buenos, ¿sí? Tenemos la daptomicina o el linezolid, cada uno con sus efectos adversos, cada uno con sus indicaciones, pero ambos tienen cobertura para el SAMR y cada uno con sus precios, por ejemplo, porque el linezolid es uno de los antibióticos más caros en la actualidad, o sea que hay que usarlo según riesgo-beneficio. O alergia a la vancomicina, por ejemplo. Y para ambulatorio a la cabeza, como ya sabemos, el Bactrim, que es lo que más se utiliza para SAMR. Después, en segundo lugar, la clinda o la minociclina. Como dijimos anteriormente, la clinda y la mino tienen pobre acción sobre el estrepto, ¿sí? Así que si quieren cubrir SAMR, pueden hacer SAMR y el estrepto ambos. Lo más común, que lo que mayormente se hace, es TMS amoxiclavu.
o TMS, AMS, si se internó o no, digamos, pero el AMS, el amoxiclavo, junto con el Bactrim. Quinolonas se intenta no indicar para un tratamiento empírico de una celulitis por el aumento de la resistencia, si después se da algún cultivo que sea sensible a esto y que se tenga que hacer un tratamiento más prolongado, se puede redirigir, eso no hay ningún problema, pero se intentan usar las quinolonas como empírico. En cuanto a las recurrencias, muy parecido a lo que hablamos de la erisipela, ¿sí? La mejor forma de prevenir es tratar los factores predisponentes, como dijimos antes, y el uso de antibióticos de forma profiláctica está muy limitado a casos puntuales, ¿sí? Ya que no hay ningún estudio que concluya que indicar una profilaxis extendida a pacientes con celulitis se haya visto con menor mortalidad o menor índices de internación. Bien. Acá les voy a dejar un cuadrito que me pareció interesante porque tienen los gérmenes a su izquierda, ¿sí? Los factores predisponentes, el tratamiento de elección y el alternativo, ¿sí? Ya sea que sean alérgicos o que quieran hacer doble cobertura, ¿sí? Como les habíamos dicho, en Streptopiógenes, penicilina que lo cubre perfectamente, ¿sí? Pero si ustedes sospechan que hay una infección severa por un piógenes, tiene indicación de adicionar clindamicina, ¿sí? Después, las otras especies de Strepto, A, B, C, todas con peni o cefalosporina. Staphylococcus meticilino sensible, siempre cefalosporina, ¿sí? Es la indicación, la cefasolina es tratamiento de indicación para SAMESE, ¿sí? Staphylo aureus meticilino resistente, a la cabeza banco, ¿sí? Linesolido-dapto, como ven las alternativas, si no es para ambulatorio, Bactrim o Clinda, ¿sí? Y después el resto de los gérmenes que son menos comunes, y todo depende de dónde se fue la herida, por ejemplo, si fue en agua dulce, si fue en agua salada, si fue por mordedura de perro, esos son algunos de los gérmenes que se tendrían que cubrir, pero bueno, eso es con el interrogatorio del paciente que nos haga sospechar que puede tener alguna de esos gérmenes y que nosotros tengamos que adicionar algo aparte de los gérmenes, de los antibióticos primarios. Para finalizar, un caso clínico de la vida real, ¿sí? Un paciente de 70 años, funcional, que trabaja con antecedente de hipertensión y es un paciente coronario con colocación de 3 stent y tuvo una internación reciente en un hospital por insuficiencia cardíaca. Consulta por una semana de disnea progresiva, en ese contexto una lesión en miembro inferior izquierdo y fiebre persistente en las últimas 48 horas. Al examen físico, como pueden ver en la foto, una placa sobrelevada, eritematosa, caliente, que le duele al tacto, ¿sí? No está muy definida, como pueden ver. Se le hace un laboratorio, falla renal y leucocitosis. Bien. Bueno, las opciones, ahí se las di con la respuesta. Manejo ambulatorio con amoxiclavu, manejo ambulatorio con amoxiclavu TMS y reevaluación en 48 horas. Internación e inicio de tratamiento endovenoso con AMS y banco. O internación e inicio de tratamiento endovenoso con alguna céfalo de tercera o pipirtazo más banco. Yo elegiría la D por todo lo que venimos hablando y tengamos en cuenta que este paciente es un paciente que estuvo en una internación reciente, ¿sí? O sea que puede haber algún germen intrahospitalario. Es un paciente añoso, es un paciente con insuficiencia cardíaca, por lo que debe tener edemas en miembros inferiores a repetición, ¿sí? Tiene falla renal, entonces tenemos muchas posibilidades de que el paciente tenga algún bacilo negativo que haya que cubrir más allá de los estreptos y habría que regalar alguna cobertura para SAMR. De más está decir que obviamente este tipo de paciente requeriría una internación por sus antecedentes, ¿sí? Lo último y no menos importante, sí, sobre todo para los que hacen consultorio, sí, indicar la decolonización cuando sea necesario, sí. En pacientes que presenten infecciones de piel y vertebrales recurrentes, sí, y a sus contactos cercanos, sí, que tengan infecciones por SAMR o sospecha de SAMR a repetición a pesar del tratamiento antibiótico, sí. Habría que decolonizarlos. Decolonización nasal con mupirocina, ¿sí?
de 2 a 3 veces por día, por 5 a 10 días, ¿sí? Después tenemos la decolonización a nivel del baño, ¿sí? Indicar que se bañen con antisépticos como la clorexidina, que se bañen completos, incluido cuero cabelludo, sin tener contacto con los ojos y las mucosas de la boca, que hagan estos baños por 5 a 7 días, ¿sí? Y siempre evaluar a sus contactos con los que conviven y sobre todo con los que comparten las sábanas, que se estudien, ¿sí? O que vean de que no tengan ellos sus contactos un factor predisponente para SAMR, porque entonces también habría que decolonizar a los convivientes. Muy parecido esto a lo que se hace para los prequirúrgicos de los pacientes, que se los decoloniza como pirosina y con clorexidina, ¿sí? Solamente que esto es un poco más extendido en cuanto a días, porque queremos decolonizar más profundamente, tanto a él como a los convivientes. Bueno, y eso fue un poco de una actualización de lo que se está haciendo, sobre todo en las infecciones más frecuentes. Hay muchas otras infecciones de piel y partes blandas, pero me pareció que lo más relevante es que puedan diferenciar entre estas dos cosas, tener en cuenta cuándo hay que pensar en SAMR de la comunidad y cuándo cubrirlo y cuándo no, para no hacer sobreuso de los antibióticos. Si tienen más preguntas me pueden escribir al mail y muchas gracias.